Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo. Soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 41. Bueno, mis queridos caminantes de la cuerda floja, la disciplina definitivamente ha sido y siempre será un desafío que tenemos que atravesar en la paternidad. Siempre se verá de colores nuevos y de formas nuevas según nuestra sociedad va avanzando, pero nunca llegaremos al punto en que podamos eliminarla del cuadro de la educación. Si nos fijamos por un momento en el cuadro mundial, hagamos juntos una radiografía al panorama mundial. Ustedes no me dejarán mentir, pero es fácil ver que todos los países que denominan a la disciplina y al castigo como algo inhumano y de tiempos antiguos, al mismo tiempo podemos ver sus sociedades llenas de una juventud sin cordura, sin control y sin respeto ni a sus padres, ni a las autoridades y mucho menos al Señor. Pero por otro lado, veamos a las naciones del mundo que son disciplinadas y que aplican la disciplina, la vara en su educación. Son países vanguardistas, son potencias mundiales y con economías estables y aún dominan los mercados del mundo. ¿Será eso una casualidad? ¿O será que en algo tiene nuestro manual para caminantes de la cuerda floja? Algo tiene razón, algo debemos de ponerle atención. Recuerda lo que hemos leído. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Nosotros los padres disciplinamos y corregimos para un provecho temporal y terrenal. Pero nuestro Padre nos corrige para un provecho eterno, para la santidad que solo se alcanza con disciplina y con orden. Se escucha maravilloso, pero llevarlo a cabo y hacerles entenderlo a nuestros hijos es un verdadero desafío. De hecho, cuando entrenamos a los maestros en este tema, siempre me gusta compartir un pequeño filtro. Y es muy sencillo, pero ha sido muy útil en la construcción de acciones para ayudar a los niños que podrían necesitar alguna ayuda adicional. De manera que si en tu clase tienes algún niño o alguna niña que sobresale en el grupo, ya sea porque es demasiado retraído o porque es demasiado extrovertido, pásalo por el siguiente filtro. Número 1. En algunos casos es una personalidad única que Dios le dio como el diseño único para el cumplimiento del plan divino que se le ha asignado. No rechacemos a un niño que tenga una energía que sobresale o que tenga una genialidad que sobresalga. Es un plan que Dios tiene en su vida. Número 2. Si el primer filtro pasa, el segundo es: está demostrado que cuando un niño tiene un comportamiento llamativo, es posible que está demostrando alguna ausencia familiar. A veces es una ausencia de uno de los padres, a veces está gritando por ausencia de amor, ausencia de atención y de cuidado. Y algunas veces es la ausencia de estructuras de orden y de disciplina en casa. Y por último, si no fuera ninguno de estos puntos anteriores, es importante indagar si es que hay alguna descompensación química o algún rasgo físico y médico que necesita ser atendido. De manera que este es el filtro que damos a los maestros, agregando un toque de sabiduría en el momento de abordar a los padres para ofrecer ayuda. Pero nosotros como padres también podemos usar este filtro en casa y evaluar las reacciones y la manera de vivir de nuestros hijos. A veces nos demuestran una energía propia del llamado de Dios para sus vidas. Otras veces nos demuestran que están ávidos de afecto, necesitan más disciplina, más límites, o tal vez están sedientos de orden. Y algunas veces, en realidad, es importante que nosotros los padres seamos los primeros en
determinar en aceptar que tal vez sí necesite alguna ayuda adicional. Pero importante, por favor, no etiquetemos apresuradamente, tampoco mediquemos apresuradamente. Pasemos estos filtros, ya que vivimos en un mundo que quiere etiquetar y medicar a cuantos niños puedan. Hoy yo creo que es una de las misiones ocultas que cualquier consulta que hagamos los médicos, lo primero que quieren es medicar a nuestros hijos. Así que recuerda que los varones somos enérgicos y casi siempre tenemos una pizca o un poquito más que una pizca comparado con las niñas. Así que seamos padres sabios en distinguir lo que verdaderamente nos están diciendo. Entonces, para este episodio que esperamos que tenga aún principios más prácticos para tu vida como padre, te vamos a plantear algunas ideas disciplinarias que son necesarias hoy. Así que sírvete un cafecito o tu bebida favorita, ponte cómodo porque vamos a comenzar. Les he mencionado en varios podcasts el siguiente libro, Límites para nuestros hijos. En el blog dejo los datos por si quieres conseguirlo, pero recuerdo que una ilustración en este libro que siempre me ha quedado en la mente, y es respecto a los límites y la disciplina, lejos de hacer que los niños sean inseguros y temerosos, los hace proactivos. Les compara a cuando tomamos unos peces y los ponemos en una pecera, pero en aquella pecera no colocamos nada en el fondo, sino lo único que colocamos es agua, y a los peces no se mueven, se llenan de temor y de inseguridad porque no saben hasta dónde pueden llegar. Es hasta que se les pone algo en la profundidad que ellos se sienten seguros de moverse, porque ahora ya saben hasta dónde pueden llegar. La disciplina y las estructuras que les demos a nuestros hijos harán exactamente lo mismo. Les llenarán de bases éticas, de seguridad y de habilidad para ser proactivos en su vida y caminarán más seguros. Déjame leerte algunos pasajes que en nuestro manual para caminantes de la cuerda floja nos hablan respecto a la disciplina. Dice así: solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Pues bien, la instrucción y la disciplina son elementos que no deben faltar en nuestra paternidad. De manera personal, nosotros como padres imperfectos que somos, decidimos desde antes que naciera nuestro hijo que aplicaríamos la vara como un método de disciplina y corrección. Claro que la vara que usamos es la quinta parte de la vara con la que me corregían en el colegio y una tercera parte con la que me corregían en casa. La vara que nosotros conservamos hasta el día de hoy cabía en el bolso de mi esposa. Mi esposa la llevaba siempre en su cartera, así que el llevarla con nosotros todo el tiempo también era una parte importante dentro de toda esta estrategia, que nuestro hijo supiera: aquí está la vara. De hecho, para que no se preocupen y no se me alarmen, no fue necesario aplicarla con mucha frecuencia. La clave fue que se la presentamos desde muy pequeño y fue en realidad un periodo inicial, y de vez en cuando el mal comportamiento afloraba, que era necesario aplicar la vara. La vara entró en acción en nuestra casa cuando Nick empezó a gatear. Eran 3 varazos que aplicábamos directamente en sus nalguitas. Ahora respiren profundo, caminantes de la cuerda floja, especialmente aquellos que no están de acuerdo con la vara. No fue que le aplicábamos ni todos los días ni en cada momento. La vara estaba reservada para acciones que directamente desafiaran la autoridad, una instrucción dada previamente o cualquier acto de desobediencia y rebeldía. Si le preguntas ahora a nuestro hijo, ni siquiera recuerda ese proceso. Era muy pequeño.
pero la estructura quedó en su interior. Ya para el kinder, la vara era solamente un elemento que establecía límites y un buen comportamiento, por supuesto. Así que la vara iba con nosotros a donde fuéramos. Estábamos en casa, estaba la vara con nosotros. Viajábamos, la vara viajaba con nosotros en el pulso de mamá. Hoy en día Nick tiene 19 años y tal como nosotros que somos padres imperfectos, él también es un hijo imperfecto. Sin embargo, muchas de las cosas que él ha continuado, las estructuras que le brindamos de pequeño y él ha decidido hacer, son ahora un código de conducta que ya no necesita la vara. Sabemos con firmeza que eso no estuviera en su interior si nosotros no hubiéramos incluido la vara. Hoy no pretendemos ni decir que la vara se debe eliminar, ni tampoco se debe hacer uso excesivo de ella. Hoy les planteamos a nuestros caminantes de la cuerda floja lo siguiente: ¿en dónde estás en la disciplina? ¿Qué ajustes necesitas hacer? Piensa eso, respira profundo y prepárate para las prácticas y el conocimiento clave. Nuestro manual para caminantes de la cuerda floja dice así: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. De tal manera, señoras y señores, que hoy necesitamos revisar nuestras estructuras y métodos de disciplina, basándonos en el amor que les tenemos a nuestros propios hijos. Entonces, aquí van las prácticas de este episodio. Práctica número 1: la silla del corazón contento. Si tienes niños pequeños o si tienes varios hijos, este es un buen inicio para que aprendan acerca de las consecuencias y de la importancia de reflexionar después de actitudes incorrectas en la vida. Esta técnica no es nuestra, en realidad la aprendimos en el campo misionero de un gran hombre de Dios, Steve Manning, y es una técnica única y efectiva. Compra un banquillo o una silla un poco incómoda y colócala en una esquina o pasillo de tu casa donde sea visible. Puedes hasta ponerle un corazón pintado para que sea parte de la decoración de la casa. A la silla del corazón contento va aquel que no quiere comer lo que le sirvieron en la mesa, o al que pelee con el hermano, o al que actúe con enojo o sea rebelde a una instrucción en la casa. La idea es que si un niño tiene una mala actitud, debe ir a sentarse a la silla del corazón contento hasta que cambie de actitud. El tiempo, la incomodidad y el ver que todos siguen disfrutando el tiempo juntos le llevará a reflexionar y a cambiar de actitud. Fue muy lindo escuchar el testimonio que un buen día fue papá quien actuó con enojo y todos le pidieron que fuera a sentarse a la silla de corazón contento. Ni modo, todos los principios de disciplina debemos aplicarlos todos en la casa. Así que para salir de la silla del corazón contento, el niño o niña o padre deberá sonreír, decir lo siento y prometer no volver a hacerlo. Ahora bien, sabemos cómo son los niños, todos fuimos niños. Si la acción se repite, los padres deben incrementar el tiempo en la silla y tener una conversación más profunda respecto a las consecuencias si no hay cambio de actitud. Y práctica número 2, castigo educativo. Los padres deben definir de antemano, escuchen esto que es muy importante, jamás deben contradecirse los padres delante de los niños frente a una acción disciplinaria. Entonces, los padres deben definir de antemano y estar de acuerdo con el castigo para no tener desacuerdos en medio del calor del momento desagradable. Como les dije, nosotros le decíamos a nuestro pequeño, son 3 si no cambias de actitud. La mayor parte de veces, eso era suficiente para el cambio de conducta. Cuando no, se procede con el castigo educativo. Ahora bien, solo es educativo cuando realmente sigue los siguientes principios. Número 1, cuando se aplica inmediatamente después de la conducta a corregir. Número 2,
se aplica sistemáticamente siempre que ocurre la falta, independientemente de las circunstancias. Número 3. Se le explica al niño las razones por las cuales recibirá el castigo. Número 4. El castigo debe ser proporcional a la edad y a la gravedad de la acción. Y por último, siempre llévale a la palabra de Dios. Siempre llévale a honrar al Padre Celestial que siempre nos ve. Termina ese tiempo abrazándole, amándole, haciendo una oración juntos. Entonces, respiremos profundo. Toma una pausa y si necesitas, escucha este podcast de nuevo o lee el blog. Es importante y necesario accionar. Cada día que no accionemos al respecto de la disciplina y a la formación de las estructuras que le harán a nuestros hijos personas de bien, lo vamos a lamentar en la medida que ellos crezcan. Así que mis caminantes de la cuerda floja, a caminar con paciencia, pero luego de permanecer y ver los resultados en la vida de nuestros hijos, podemos ver atrás, vamos a poder respirar profundo y poder decir, pasamos esta cuerda floja, llegamos al otro lado, valió la pena, llegamos a la meta. Y es así como llegamos al final de este episodio, pero antes de despedirnos te dejo con algunos anuncios importantes. Número 1, suscríbete a este podcast en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo episodio. Número 2, si este contenido te parece relevante, compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y número 3, si conoces a algún padre que como tú y como yo andan atravesando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros la próxima cuerda floja en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Hasta la próxima. Dhanyabad. TK.